El sol caía con fuerza sobre los techos de metal de un viejo taller en las afueras de Ciudad de México. El aire olía a aceite quemado y a metal caliente. Los ruidos de herramientas, martillos y motores llenaban el lugar como una música constante, una música dura, cansada, la del trabajo. En medio de ese ruido, un auto negro y brillante entró lentamente al patio polvoriento. Parecía fuera de lugar, como una sombra elegante en un mundo cubierto de grasa. Dentro del coche, sentada con Talma, estaba Alma Salazar, 35 años, propietaria de una cadena de talleres y concesionarios, una mujer que había heredado un imperio y lo había hecho aún más grande. Pero su vida era solo números, reuniones, contratos, un calendario lleno de cosas por hacer y un corazón vacío. Un lugar hermoso, pero sin nadie dentro. Aquel día había decidido visitar el taller sin avisar. No sabía por qué, tal vez por aburrimiento, o tal vez porque necesitaba recordar lo que era tocar el mundo real. Mientras el encargado del taller corría hacia ella, nervioso y sudando, algo llamó su atención. Allá al fondo, detrás de un viejo Ford Falcon oxidado, un joven estaba sentado en el suelo. Tendría unos 26 años. Llevaba un mono azul manchado de grasa. Comía de espaldas a los demás, casi escondido. Alma entrecerró los ojos. El chico abría con cuidado un pequeño paquete envuelto en una servilleta gastada. No había guiso, ni arroz, ni frijoles, solo unas tortillas secas y un pequeño montón de sal. Él comía en espacio, mojaba la tortilla en la sal, masticaba en silencio y miraba a los lados, con miedo de que alguien lo viera. Alma sintió cómo el ruido del taller desaparecía. Solo quedó esa imagen, un joven intentando ocultar su hambre. El encargado llegó, respirando con dificultad. Señora Salazar, qué sorpresa tenerla aquí. Si nos hubiera avisado. Ella levantó una mano, pidiéndole silencio. No podía apartar la vista del muchacho. Y mientras lo miraba, algo dentro de ella se movió. Una vieja emoción, guardada durante años, volvió a despertar. Era como si aquella escena le recordara algo, algo que había querido olvidar. El recuerdo la golpeó sin avisar. Las calles de Nezahualcóyotl, donde ella creció, pasaron frente a sus ojos como una vieja película. Allí, una tortilla con sal no era una elección, era lo único que había. En el gesto del joven, en su vergüenza, Alma vio su propio pasado. Vio el hambre que creyó haber dejado atrás, esa herida antigua que de pronto volvió a doler, como si nunca hubiera sanado. El muchacho, tal vez sintiendo su mirada, se levantó de golpe, guardó su pequeña comida con prisa, como si escondiera un delito, y desapareció entre los ruidos del taller. El encargado, sin entender el silencio de su jefa, intentó hablar otra vez. Se llama Roberto, señora. Es buen trabajador. Nunca falta, nunca se queja, solo que es muy callado. Alma no respondió. Giró la mirada hacia su asistente personal, que la esperaba a un paso de distancia. Cuando habló, su voz fue baja, firme, imposible de desobedecer. Quiero que averigües todo sobre ese joven, su nombre completo, su historia, su familia. Quiero saber por qué come a escondidas, como si fuera una vergüenza. Quiero ese informe en mi escritorio mañana a primera hora. Y no dejes ningún detalle sin revisar. El asistente asintió en silencio. Alma volvió la vista al taller, pero ya no vio al muchacho. Solo el vacío donde había estado. Dicen que una sola imagen puede cambiarlo todo. A veces basta un momento de verdadera atención para encender una cadena de hechos que nadie podría imaginar. Y así comienza nuestro viaje. Un camino lleno de historias que merecen ser contadas. Si este inicio tocó tu corazón, tu apoyo es el motor que nos impulsa. Este canal apenas nace, y cada suscripción, cada clic, es una promesa de que estas voces no se perderán en el olvido. Acompáñanos, porque lo que viene es solo el principio. Al día siguiente, el informe llegó al escritorio de Alma. Una carpeta de cuero impecable con olor a lujo y poder. Pero su contenido olía a otra cosa. A aceite de motor, a sudor, a largas horas de trabajo, a dignidad silenciosa. El informe hablaba de Roberto García, 26 años, huérfano, responsable de 3 hermanos pequeños, Sofía, Miguel y el pequeño Carlitos. Las fotos no eran de vigilancia,
Eran retratos de una vida sencilla y dura. Roberto saliendo del taller con el uniforme manchado, esperando el autobús nocturno que lo llevaba a su segundo trabajo como guardia en un almacén del mercado central. Cada página era un golpe en la conciencia de Alma, y lo que sintió al leerlas fue solo el comienzo. El informe del investigador era claro, demasiado claro. Las páginas hablaban de horarios imposibles, de un joven que dormía solo 3 horas por noche, de un trabajador que jamás faltó, que nunca se quejó, que siempre cumplía. El jefe del taller lo resumía con una frase: «Es el mejor mecánico que he tenido en años». Alma cerró la carpeta, pero la imagen de aquel muchacho, comiendo sus tortillas con sal, detrás de un viejo Datsun, seguía viva en su mente. Era un reflejo de su propio pasado, una sombra que el dinero y el éxito no habían podido borrar del todo. Esa noche, en su penthouse, rodeada de cristal y silencio, Alma no pudo dormir. No sentía culpa por ser rica, sentía culpa por haber dejado de mirar. Había construido un imperio, pero había olvidado mirar los rostros de quienes lo sostenían. Caminó descalza por el suelo frío de mármol hasta su despacho, encendió el computador y con una determinación que no sentía desde hacía años, empezó a escribir. No quería hacer caridad, quería crear una oportunidad. La llamó Programa Salazar de Desarrollo y Excelencia Técnica. En los papeles sonaba como una iniciativa moderna, una beca para los empleados más prometedores de su red de talleres. Incluía un aumento de salario, cursos de especialización en nuevas tecnologías automotrices, un fondo familiar para gastos médicos y educación, y como punto final, un acompañamiento directo de la propia presidenta, ella. Pero, mientras escribía los requisitos, sus dedos contaban otra historia. Cada punto, cada condición, parecía dibujar el retrato de una sola persona. Edad entre 25 y 27 años, responsable del sustento familiar, a cargo de menores, historial impecable de trabajo, sin estudios universitarios por falta de recursos. Era una escalera construida para un solo hombre, pero diseñada para parecer un puente para muchos. Días después, el anuncio apareció en la vieja pizarra del taller. El papel estaba limpio, el texto impecable, pero el ambiente se llenó de murmullos. Demasiado bueno para ser verdad. Demasiado lejos de su mundo. Roberto ni siquiera se detuvo a leerlo. Para él, esas oportunidades pertenecían a otra galaxia, a la gente con suerte, con estudios, con algo más que manos cansadas y cuentas por pagar. Fue su compañero, don Anselmo, un mecánico veterano con el rostro curtido por los años, quien se acercó y le puso el papel en la mano. «Toma, hijo. Aquí está escrito tu nombre. Tú lo mereces más que nadie». Roberto sonrió con incredulidad y negó con la cabeza. «Eso no es para mí, don Anselmo. Esas cosas nunca son para gente como nosotros». El viejo suspiró. «Tal vez. Pero alguna vez alguien tiene que ser el primero». Roberto sonrió con amargura. «Esas cosas no son para gente como yo, don Anselmo», dijo con voz cansada. «Eso lo hacen solo para que la jefa se tome una foto». Pero el viejo no se rindió. Durante varios días le dejaba el formulario sobre la caja de herramientas. Cada vez le repetía lo mismo. «No pierdes nada con intentarlo, hijo». Esa frase se quedó rondando en su cabeza. La noche antes de que cerrara el plazo, Roberto llegó a su pequeño hogar en Iztapalapa. Sofía, su hermana, estudiaba en la mesa de la cocina, bajo una bombilla débil. El pequeño Carlitos dormía en el sillón, abrazado a un viejo balón de fútbol. Esa escena lo detuvo. Durante un instante, el cansancio y la resignación se rompieron. Sacó del bolsillo la hoja arrugada de la solicitud. Con las manos aún oliendo a gasolina, la llenó allí mismo, bajo la misma luz que alumbraba los sueños de su hermana. La entregó al día siguiente, 5 minutos antes del cierre. La entrevista fue en un edificio enorme, de vidrio y acero, un lugar que parecía de otro mundo. Roberto se sentía fuera de lugar con su mejor camisa planchada y sus zapatos gastados. Frente a él estaba Alma Salazar, serena, observadora. Su mirada lo ponía nervioso, pero también lo calmaba. Ella no le preguntó sobre motores ni sobre transmisiones. Le preguntó por su familia, por sus sueños, por qué se levantaba cada día. Al principio, Roberto habló con timidez, pero algo en los ojos de esa mujer le dio confianza y habló con el corazón.
Contó que Sofía tenía talento para dibujar, que Miguel amaba la historia y que Carlito soñaba con ser futbolista. Su voz tembló solo una vez, cuando confesó su mayor miedo. Mi único deseo, señora Salazar, es que ellos nunca tengan que esconderse para comer, que puedan elegir su camino sin que el hambre o la necesidad les cierren las puertas. Alma sintió un nudo en la garganta. En sus palabras no había autocompasión, solo amor y una fuerza silenciosa. En ese instante, vio en él algo más que a un empleado. Vio al niño que ella misma había sido, la niña que escondía su tortilla con sal en las calles polvorientas de Neza. Una semana después, el jefe del taller llamó a Roberto a su oficina. Él entró pensando que lo iban a regañar, pero el hombre sonrió, algo que Roberto no recordaba haber visto en su rostro. «Felicidades, muchacho, has sido seleccionado». Por un momento, Roberto no entendió. Luego la noticia cayó como un rayo de luz en su vida gris. Había sido elegido, pero junto a la alegría venía una condición, una que venía directamente de Alma Salazar. La condición era clara. Roberto debía dejar su trabajo de guardia nocturno de inmediato. El programa requería entrega total, y Alma no estaba dispuesta a invertir en alguien que se agotara hasta el límite. Por primera vez en años, Roberto sintió vértigo de esperanza y miedo. Dejar ese segundo ingreso era un riesgo enorme, pero la oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar. Esa misma noche, con el corazón pesado pero los ojos iluminados, entregó su carta de renuncia en el almacén. Esa fue la primera noche en la que durmió 8 horas seguidas. Se sintió renacido. La transformación fue rápida y radical. El nuevo salario le permitió cubrir las necesidades básicas sin preocuparse. Pudo comprarle a Sofía los materiales de arte que siempre quiso, y a Miguel los libros que devoraba con pasión. Pero lo más profundo ocurrió dentro de él. Las clases de especialización no eran una obligación, eran un descubrimiento. Roberto absorbía cada lección de diagnóstico electrónico y de inyección de combustible como una hambre insaciable. Su mente, antes ocupada solo en sobrevivir, ahora tenía espacio para analizar, crear e innovar. Comenzó a notar ineficiencias en el taller, procesos que podían organizarse mejor, inventario de repuestos que podía optimizarse, todo ahorrando tiempo y dinero. Primero lo comentó con cautela, luego con más seguridad. Sus ideas fueron escuchadas y algunas implementadas. Los resultados fueron inmediatos. La productividad del taller aumentó casi un 20% en 3 meses. La noticia llegó a Alma. Pidió informes detallados y los leyó con mezcla de orgullo y asombro. El joven que había visto comer tortillas detrás de un Datsun era un estratega nato, un líder silencioso cuyo potencial había sido sofocado por la necesidad. Comenzó a llamarlo a reuniones de seguimiento, supuestamente como parte del mentorazgo. Pero esas conversaciones pronto dejaron la logística y la eficiencia y comenzaron a tocar terrenos más personales. Hablaban de sus vidas, de sus pasados, de las cicatrices que ambos cargaban. Roberto le contaba sobre sus padres y sobre las lecciones de honestidad y trabajo duro que le dejaron antes de morir. Alma comenzó a mostrar grietas en su armadura de empresaria implacable. Hablaba de su infancia, de la lucha de su madre y de la promesa que hizo de nunca más sentir vergüenza por el hambre. En esos encuentros, al final del día, rodeados por el silencio de la oficina, la jerarquía desaparecía. Solo quedaban 2 personas, 2 historias entrelazadas por dolor, esfuerzo y esperanza. No eran jefa y empleado. Eran 2 almas que se reconocían en sus heridas y en su fuerza. Alma se dio cuenta de que esperaba esas reuniones con ansiedad, pero no por negocios, las esperaba por él. Observaba cómo sus manos, fuertes y marcadas por el trabajo, gesticulaban al explicar una idea. Cómo sus ojos se iluminaban al resolver un problema. Era difícil de admitir. Se estaba enamorando, y ese sentimiento la asustaba, pero también la liberaba. Él la hacía sentir auténtica. La conectaba con la mujer que había sido antes de que el dinero levantara muros a su alrededor. Le recordaba que el verdadero valor no estaba en los balances, sino en cambiar vidas. Pero en el taller, el rápido ascenso de Roberto no pasó desapercibido. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban.
Un mecánico llamado Javier, que llevaba más años en la empresa, pensó que él merecía la oportunidad más que Roberto, y comenzó a difundir rumores. Decía que era imposible que alguien que llegó de la nada fuera elegido sin favoritismo. La sospecha creció como maleza. Javier revisó los criterios del programa y los comparó con el perfil de Roberto. El parecido era perfecto. Redactó una carta anónima y la envió a 2 miembros del Consejo de Administración, acusando a Alma de usar fondos de la empresa para beneficiar a su protegido. El golpe cayó como una bomba. Comenzó una investigación interna. La presión sobre Alma fue insoportable. Sus abogados le aconsejaron suspender el programa y despedir a Roberto para limitar daños. Pero Alma no podía hacerlo. Destruir al joven en quien había depositado todas sus esperanzas era destruirse a sí misma. Sabía que la verdad saldría a la luz de todos modos, y Roberto merecía escucharla de su boca, no por una nota corporativa o un rumor malicioso. Esa tarde, lo invitó a su despacho. El aire estaba lleno de tensión que Roberto no sabía cómo interpretar. «Siéntate», dijo Alma con voz temblorosa. «Tengo que confesarte algo». Le contó todo, cómo lo vio aquel día en el taller, cómo pidió investigar su historia y cómo había ajustado cada requisito del programa para que él fuera el único que pudiera cumplirlo. Mientras hablaba, veía cómo el rostro de Roberto pasaba por varias emociones: confusión, incredulidad y finalmente dolor profundo. La dignidad que había construido con tanto esfuerzo parecía desmoronarse ante sus ojos. Pero detrás de ese dolor también había algo más. Una oportunidad de entender, perdonar y confiar. Cada logro, cada elogio, cada pequeño pedazo de confianza que había ganado, de repente parecía falso, como un regalo envenenado, como un acto de caridad disfrazado de oportunidad. Se levantó de la silla con los puños apretados a los costados. «Entonces, todo era mentira», susurró con voz ronca, cargada de traición. «Toda esta transformación, todos mis esfuerzos, no eran más que una caridad elegante para que usted pudiera limpiar su conciencia». Se sintió humillado, expuesto, como si lo hubieran desnudado frente a todos. De ser un ejemplo a seguir, a ser un proyecto de beneficencia de su jefa. El golpe fue un bofetón para Alma, pero no era lástima. «No es caridad, Roberto», dijo, poniéndose de pie. Sus ojos también se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Es reconocimiento. Vi en ti al joven que yo misma fui alguna vez. Vi el potencial que la vida te había negado, y quise hacer por ti lo que alguien hizo por mí hace años. Te quise dar una escalera». Las palabras llenas de dolor y decepción llenaron la oficina de lujo. El silencio se volvió pesado. Entonces, en un acto de desesperación y absoluta honestidad, Alma dijo la otra verdad. «Y no solo quería ayudarte», susurró. «En el proceso me enamoré de ti. Me recordaste que mi vida se había vaciado, que había olvidado el propósito de todo esto». El confesión dejó a Roberto sin aliento. Un torbellino de emociones lo atravesó: ira con gratitud, traición con algo que no se atrevía a nombrar. Se llevó las manos al cabello y se dio vuelta, mirando hacia la ciudad. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Alma, sintiendo que lo había perdido o lo tenía todo, se apoyó en su escritorio, derrotada. «Me hiciste recordar que el dinero solo tiene valor cuando transforma vidas», susurró. «Y la primera vida que transformaste fue la mía». Roberto permaneció en silencio, mirando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. El caos dentro de él era enorme, pero en medio de la tormenta recordó las palabras que su padre le decía mientras reparaban viejas chatarra en el patio de su casa. Se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos estaban rojos, pero ya no llenos de ira. Había comprensión, mezcla de dolor y aceptación. «Mi padre decía que hay 2 tipos de personas con dinero», dijo con voz más calmada. «Los que levantan muros para mantener a otros afuera, y los que construyen escaleras para ayudar a otros a subir». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, todo tuvo sentido. «Tú construiste una escalera para mí, aunque lo hiciste de manera equivocada», susurró Roberto. La herida seguía allí, el rencor también, pero había un reconocimiento de la verdad. Su vida y la de sus hermanos habían cambiado para siempre.
El gesto de Alma, aunque nacido de un engaño, fue su única salida. El futuro de su relación era incierto, una herida abierta que necesitaba tiempo para sanar. Pero en ese instante, entre los escombros de la confianza, hicieron un pacto silencioso. Ella continuaría abriendo puertas, no solo para él, sino para otros como él. Él, a su vez, se comprometió a pasar por cada una de esas puertas y demostrar con su propio esfuerzo que la fe que ella depositó en él no fue en vano. El escándalo seguía latente, la investigación continuaría, pero ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio que quedó entre ellos era más pesado que el motor de un camión averiado. Las palabras de Alma, su confesión de amor, su manipulación y su verdad flotaban en el aire espeso de la taller, mezclándose con el olor a metal y trabajo duro. Roberto la miraba, pero sus ojos no veían a la millonaria empresaria. Veían a la mujer que le recordó la vergüenza de comer tortillas con sal en secreto. Se sentía desnudo, como si ella hubiera escarbado en su alma sin permiso, exponiendo sus necesidades y sus sueños más profundos ante un consejo de directores invisible. La gratitud se convirtió en un nudo en la garganta, una herida que ardía con cada latido de su corazón. No sé qué pensar, murmuró finalmente, sus manos fuertes, que desarmaban transmisiones con precisión, temblando ligeramente a los costados. ¿Todo lo que logré fue real o solo fui una pieza en tu juego de caridad? Su voz, aunque baja, resonaba con traición, la traición de alguien que apenas empezaba a creer en sí mismo y descubre que el camino ya estaba pavimentado. Alma dio un paso atrás, sostuvo su mirada con vulnerabilidad, algo que nunca había mostrado. Las lágrimas que se negaba a derramar presionaban desde dentro, pero su voz salió firme, anclada en la verdad que acababa de revelar. Lo que lograste fue tuyo, Roberto. Yo solo quité los obstáculos del camino, pero fuiste tú quien caminó. Fuiste tú quien corrió, quien demostró que merecía avanzar. Mi error fue hacerlo en secreto, por miedo a que tu orgullo rechazara la ayuda. Mi error fue pensar que el dinero podía arreglar todo sin tocar el corazón. No era una disculpa, era una explicación honesta. La explicación de una mujer que había olvidado cómo conectar con los demás más allá de un cheque o un contrato. El mundo de Alma siempre había estado hecho de números, pronósticos y balances. Pero Roberto le recordó un lenguaje que creía olvidado, la empatía, esa que había aprendido en las calles de la pobreza. El informe del mecánico resentido no tardó en llegar. Una semana después, los dos fueron citados a una reunión de emergencia con el consejo directivo. La sala, normalmente un lugar de poder y decisiones frías, ahora se sentía como un tribunal. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia insoportable, mientras el director general, un hombre de rostro duro y traje impecable, leía las acusaciones. La programa de desarrollo profesional, creada supuestamente para todos, tenía criterios tan específicos que en toda la red de talleres del país, solo una persona podía cumplirlos: Roberto García. El cargo era grave: favoritismo, mal uso de fondos, engaño, un golpe directo a la reputación de la empresa y al nombre de Alma Salazar. Ella permanecía erguida, lista para aceptar toda la culpa. Sabía que su carrera, su imperio, todo por lo que había luchado, estaba a punto de derrumbarse. De reojo miró a Roberto, sentado junto a ella. Él mantenía los ojos fijos en la mesa brillante de caoba. Su rostro era una máscara de tensión y silencio. El mecánico denunciante presentó sus pruebas, correos electrónicos, borradores del proyecto, criterios detallados que coincidían punto por punto con la vida de Roberto. Cada documento era un golpe a la honestidad de Alma. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. El director la miró con severidad. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Salazar?, preguntó con voz cortante. Ella respiró hondo. Iba a admitirlo todo. Iba a proteger a Roberto del daño, pero no tuvo oportunidad. Una voz tranquila, pero firme, llenó la sala. Era Roberto. Se puso de pie, no con arrogancia, sino con la calma de quien ya ha tomado una decisión. Todos los presentes giraron hacia él, el joven mecánico que nunca debió estar en esa mesa de poder. Sí, tengo algo que decir, comenzó. Su mirada no se dirigió al director.
sino a Alma. Fue un gesto de reconocimiento y de perdón. Es verdad, continuó. El programa fue creado para mí. Cada requisito, cada punto, eran retratos de mi vida, de mis necesidades y de mis responsabilidades. Hizo una pausa. El silencio pesaba. Solo se oía a lo lejos el murmullo del tráfico de Ciudad de México, recordando que allá afuera la vida seguía, ajena al drama que se vivía en esa sala. Y al principio, dijo con voz más suave, cuando lo supe, sentí lo mismo que cualquiera en mi lugar sentiría: vergüenza, humillación. Pensé que todo lo que había logrado era una mentira, un regalo disfrazado de mérito. Sus manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Ahora todo estaba en silencio. Roberto permanecía de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando a todos sin miedo. Sus palabras fluían desde un lugar profundo, donde no quedaba rencor, solo verdad. Luego recordé algo, dijo con voz serena. Recordé lo que se siente comer a escondidas detrás de un coche viejo, esperando que nadie vea que tu almuerzo son solo 2 tortillas con sal. Recordé lo que es dormir 3 horas por noche para poder mantener a tus hermanos. Recordé el miedo constante de que alguno se enfermara y no tener dinero para un médico. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, no por orgullo, sino por emoción pura. Y entonces entendí, continuó, que la señora Salazar no me dio caridad. Me dio algo mucho más valioso. Me dio la oportunidad de demostrar quién era cuando la vida dejaba de aplastarme. Su voz tembló apenas, y en ese temblor había una fuerza que llenó toda la sala. Mi padre, que en paz descanse, era un hombre sencillo, dijo. Siempre me repetía que hay 2 tipos de personas con poder: los que construyen muros para mantener a los demás afuera y los que construyen escaleras para que otros puedan subir. Miró a Alma. Sus miradas se encontraron como 2 almas que ya habían pasado por el fuego. Alma Salazar construyó una escalera para mí, dijo, y yo subí cada peldaño con mis propias manos. No niego cómo empezó todo, pero tampoco puedo negar lo que logré. Hoy mis hermanos tienen un futuro. Hoy puedo mirar a la gente a los ojos sin sentir vergüenza. Y eso, señores, eso no tiene precio. La sala quedó muda. Su discurso no fue una defensa de Alma, fue el testimonio de su transformación. Y su verdad, tan simple y tan humana, rompió cualquier juicio. Los rostros duros de los directores se suavizaron. Donde antes había sospecha, ahora había respeto. El mecánico que había hecho la denuncia bajó la mirada. Su rabia se disolvió ante la dignidad inmensa de Roberto. Alma no podía contener las lágrimas. No eran de miedo, eran de gratitud. Aquel joven no solo la había salvado, le había devuelto el sentido de todo lo que hacía. El director general se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Tomó su pluma y en lugar de firmar el despido, escribió una nueva resolución en una hoja en blanco. La Programa de Desarrollo Salazar García queda oficialmente aprobada y será extendida a toda la red nacional, dijo. Queremos más historias como la suya, joven. Usted no será un beneficiario, será nuestro embajador. El sonido de la pluma firmando fue el final del juicio y el comienzo de algo nuevo. Cuando la sala se vació, en el pasillo silencioso solo quedaron ellos 2. No dijeron nada. Alma lo miró y Roberto, con una leve sonrisa, asintió. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Un pacto de respeto mutuo, sellado no con dinero, sino con verdad. 2 personas que alguna vez estuvieron en lados opuestos del poder, ahora compartían un mismo propósito: construir más escaleras. Pasaron los meses, y el taller ya no era el mismo lugar. El programa La Escalera, como todos comenzaron a llamarlo, había traído nueva vida, nueva ilusión. Los trabajadores caminaban con otra energía, con la certeza de que el esfuerzo, cuando encuentra una oportunidad, puede cambiar destinos. Roberto, ahora jefe de capacitación, recorría los pasillos con una serenidad distinta. Tenía la paciencia de quien ha conocido el dolor y la sabiduría de quien ha aprendido a superarlo. Ya no era aquel muchacho que se escondía para comer. Era un líder. Un símbolo vivo de que el talento, cuando se le da espacio, florece en los lugares más inesperados. Su relación con Alma también había cambiado. Ya no era una historia de culpa o de redención, sino una amistad profunda, tranquila,
construida sobre el respeto. Una tarde de sábado, Alma llegó hasta la humilde casa de Roberto en las afueras de la ciudad. No vino en su auto lujoso, ni con escoltas, ni con regalos costosos. Solo traía una bolsa con pan dulce de la panadería del barrio. Sofía estaba sentada en la puerta, leyendo un libro. Madel dibujaba en su cuaderno, y el pequeño Carlitos corría entre risas por el patio. Roberto la recibió con una sonrisa serena, como quien saluda a un viejo amigo. En la mesa de la cocina, mientras compartían café de olla y pan dulce, el silencio ya no pesaba. Era un silencio cálido, lleno de paz, como el sonido invisible del futuro abriéndose paso. Un futuro que ninguno de los dos había imaginado, pero que había nacido de un gesto simple, detenerse y mirar de verdad al otro. Mirar más allá del orgullo, más allá del miedo, y ver a la persona que come tortillas con sal detrás de un coche viejo, no con lástima, sino con respeto. Así termina la historia de Alma y Roberto. Una historia que nos recuerda que el mayor acto de generosidad no siempre es dar dinero o firmar un cheque, sino detenerse un momento, ver al otro, reconocer su lucha, su dignidad y su valor. Porque el verdadero cambio, el que transforma almas y sociedades, nace muchas veces en los lugares más humildes, como detrás de un coche viejo, con un pedazo de pan compartido, o con unas simples tortillas con sal que sacian no solo el hambre del cuerpo, sino también el del alma. Y ahora, queremos saber de ti. Cuéntanos qué sentiste al escuchar esta historia. Dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas, desde México, Colombia, Argentina, o ese pequeño pueblo en España o Estados Unidos, donde late un corazón latino que aún cree en la esperanza. Cada comentario, cada mensaje, es un abrazo que cruza fronteras y nos recuerda que, a pesar de las distancias, compartimos el mismo sueño, un mundo más justo, más humano y más lleno de empatía. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos con mucha humildad que nos ayudes a seguir adelante. Somos un canal que apenas comienza y cada apoyo cuenta más de lo que imaginas. Un simple me gusta, una suscripción o compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza es el combustible que nos permite seguir buscando y contando más historias como esta. Si no sabes qué escribir, un sencillo gracias en los comentarios será para nosotros una señal poderosa de que vamos por el camino correcto. ¿De qué vale la pena seguir contando historias que nos unen, que nos recuerdan que todavía hay luz, incluso en los días más oscuros? Nunca olvides esto, no estás solo en tus batallas. Cada día trae una nueva oportunidad para construir una escalera, para ti o para alguien que la necesite aún más. Que la vida te devuelva multiplicada toda la bondad que das al mundo, y que la fe, sea cual sea la tuya, ilumine tu camino cuando llegue la oscuridad. Cuídate mucho, y que la paz y la esperanza te acompañen siempre, en tu casa y en tu corazón. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima historia.